solo, 2. Si protruye y con la mano regresa, 3. Y si protruye y no regresa con nada, 4. ¿Ya? Aquí es 4. Son las hemorroides. ¿Ya? No es un principio de la bioética. Ya, chicos, los 4 principios todos sabemos, el que no va es solidaridad. ¿Ya? Eso está fácil. Siguiente. Mujer con sangrado ginecológico y amenorrea de 7 semanas. HCG negativa. Entonces, ahí tú todo sangrado ginecológico, no te dicen la edad. Primera causa es funcional. Luego es orgánico. Como no te dice la edad, nada, funcional. Tienes amenorrea de 7 semanas, entonces ya el SOP o los sangrados netamente funcionales pueden tener oligomenorrea, uno que otro ciclo, pero ya 7 semanas te obliga a descartar, ¿qué cosa? Un problema asociado a la gestación. Como le han pedido HCG y es negativo, entonces descartas ectópico, descartas mola, descartas todo. El útero está grande, sin embargo, y hay un folículo de 3 centímetros. Entonces, tú tienes una persona que sangra, que no con sangrado, pero que no regla, con un folículo persistente, de 3 centímetros, lo más probable es que sea una disfunción anovulatoria por folículo persistente. ¿Qué es esto? Cuando un folículo se forma y nunca eclosiona, nunca ovula y sigue produciendo progesterona. Al producir la progesterona puede asociarse a sangrado, ¿no es cierto? Y a ovulación crónica. No marca síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué? Porque no hay quistes en el ovario, no hay quistes que claramente serían el indicativo para el diagnóstico, porque ya saben, les puse en la anterior clase, que los criterios actuales de la sociedad de hirsutismo, de hiperandrogenismo, ponen la imagen ecográfica como un criterio. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Una mujer de 26 años con dolor en la fosa ilíaca izquierda, sangrado vaginal e hipotensión arterial. Entonces, tú dices una mujer con dolor en fosa ilíaca izquierda, joven, con sangrado vaginal, eso es no, tienes que descartar ectópico hasta no demostrar lo contrario, ¿no es cierto? Como no te dice nada de beta-HCG, nada, pero te ponen hipotensión arterial. Entonces, al ponerte eso, no tienen que decirte nada más. Todo sangrado con hipotensión, ¿qué se hace? Ahí hay láparo o láparos. Entonces, las guías últimas le han favorecido a quién? A la laparoscopía. Muy bien. La laparoscopía exploratoria es lo último en el manejo de ectópico roto, ectópico sangrante, masa anexial a pedículo torcido. ¿Se dan cuenta? Todos los problemas ginecológicos de abdomen agudo van con laparoscopía. Adolescente de 16 años que presenta diarrea y dolor abdominal bajo. Está febril. Toda diarrea con dolor abdominal bajo sin fiebre, eso es una gastroenteritis simple, o tóxica o vírica, pero no sistémica. Entonces, una gastroenteritis. ¿Por qué no es fiebre tifoidea? Porque no hay fiebre. Amebiasis, porque no es disentérica. Apendicitis, porque no hay la marcha de Murphy. Y tuberculosis intestinal, porque el dolor tendría que ser crónico. ¿Ya? Lactante febril que presenta convulsiones solo en el hemicuerpo y hemicara. Es una convulsión parcial. Con somnolencia posictal. ¿Tiene algo de febril, de convulsión febril? No, no es cierto. Porque la convulsión febril es generalizada sin alteraciones posictales. Entonces este chiquito está convulsionando por algo orgánico. ¿Qué es lo más probable? Meningitis. Todo lactante que convulsiona, si es menor de 6 meses, meningitis o sepsis, ¿ya? Hasta no demostrar lo contrario. Muy bien, chicos. ¿Cuál es el primer parámetro para controlar en una deshidratación? Toda deshidratación, lo más objetivo es el volumen urinario. El volumen. Si te dijeran clínicamente cuál es lo primero que tú tienes que evidenciar a primera vista, humedad de mucosas, ¿no es cierto? Y para severidad, el estado del sensorio. Pero en este caso, el mejor parámetro para controlar es el volumen urinario. Seguimos, los recuerdos vividos e intrusivos que corresponden al estrés postraumático. La clasificación, no se olviden acá, todo paciente ansioso con clínica sistémica de ansiedad, primero descartas depresión, no te olvides. Primero descartas depresión. Si no está deprimido, el problema es ansiedad sola. Si es ansiedad, tú preguntas, ¿hubo trauma previo?
¿Hubo flashes, recuerdos vividos? Sí, eso es postraumático. ¿Hay obsesiones y compulsiones? TOC. Si es una preocupación incontrolable por más de 6 meses, TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Si solamente el ataque le da paroxísticamente a ciertos estímulos, fobias específicas. ¿Ya? Esa tabla es buena para el diferencial. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es el agente infeccioso de la endocarditis cuando usan drogas parenterales? Aureus, no te olvides. El aureus entra por la piel en las constantes inyecciones. Y no se olviden a qué válvula se asocia. Tricúspide. La endocarditis del adicto va a la válvula tricúspide. ¿Ya? ¿Cuál es la escala de medida de Apgar? Bueno, esta pregunta es compleja, ¿no? Hay 4 escalas de medida. Nominal, cuando un valor se excluye con el otro, hombre, mujer, muerto, vivo. Escala ordinal, cuando hay grados, leve, moderado, severo. Y Apgar también tiene leve, moderado, severo. Pero una forma del Apgar. El Apgar que todos conocemos es numérico, ¿no? 0, 1, 2, 3, ya. Entonces, intervalo es cuando hay números, pero el 0 no significa ausencia de fenómeno, y de razón cuando el 0 significa ausencia de fenómeno. Entonces hay un problema en el Apgar, porque en el Apgar cuando te ponen frecuencia cardíaca a menos de 100, no te dicen ausencia de frecuencia, ¿me entiendes? Entonces, ese 0 no significa ausencia de fenómeno. Sin embargo, en otros criterios sí. Por ejemplo, el paciente está tónico, no hay tono, pues. Entonces, en Apgar, de sus 5 patrones, unos son de razón, otros son de intervalo. Buscando en literatura, a Apgar lo consideran como una escala de razón. Porque en el global, cuando le ponen Apgar 0, están indicando que hay una respuesta fisiológica nula. Entonces, la respuesta por literatura es de razón. Sin embargo, si analizas cada componente del Apgar, unos son de intervalo y otros son de razón. ¿Ya? Porque 0, cuando 0 es no hay fenómeno, eso es razón. ¿Ya, chicos? Siguiente, gestante fumadora crónica de 36 semanas y altura tenía de 29. Entonces, si tú tienes disociación en la altura con la gestación, ese es el primer signo de RCIU. El screen del RCIU se hace con el percentil menor de 10 de la altura uterina. RCIU. ¿Sospechas RCIU? Obviamente. Si es fumadora, ¿qué tipo de RCIU estás sospechando? 2 o 3. El 2 es el asimétrico, por insuficiencia placentaria. Y el 3 es por fumador crónico desde el inicio. No sé bien, el desnutrido crónico y el fumador crónico pueden llevar falla RCIU 3. ¿Cuál es el examen auxiliar para confirmar? Eco obstétrica. Muy bien. ¿Cómo se llama el peso ponderado fetal de Wilking? No sé, Wilking, que mide 3 cosas, ¿se acuerdan? Perímetro cefálico, abdominal y longitud femoral. Esos 3 hacen un ponderado fetal. No es el peso, es el ponderado. ¿Cuál es el tumor ovárico de células epiteliales más frecuentes? A ver, ¿qué marcan ahí ustedes? Ya, miren, ahí esta pregunta, nuevamente les repito, o sea, esa no fue la pregunta tal cual. Ya entiendo que puede haber no dicho epiteliales, porque miren, el de epitelial más frecuente es seroso. Tienen que saber eso, ¿no es cierto? El epitelial más frecuente es seroso. Acá, el epitelial más frecuente es el seroso, luego sigue el mucinoso. Entonces ahí no va. Y el tumor benigno más frecuente de ovario, benigno, es el quiste endometroide o endometrioma. Es el más frecuente. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuál es el tumor más frecuente de ovario? Descartando el quiste folicular y el lúteo, es el endometroide, endometrioma o quiste endometroide benigno. Es el más frecuente. Si te preguntan el epitelial más frecuente, seroso, pero ahí hay mucinoso. Entonces, por clave, te queda marcar citoadenoma mucinoso, pero ten en cuenta la teoría. ¿Por qué te digo? Porque estas claves nuevamente no son exactamente las del examen, ¿ya? Porque el examen nunca salió. Mujer que se realiza cortes en las piernas y antebrazos cuando se pelea con su enamorado y además es impulsiva. No me dice nada ahí, pero te orientan a qué personalidad, borderline, ¿no? Pero una borderline como tal, ¿cuál es el dato que no debe faltar? Sentimiento crónico de vacío.
Si no hay el sentimiento crónico de vacío interno, no puedes armar el diagnóstico de borderline como tal. Es como un psicópata que no tenga ningún arrepentimiento de hacer daño, ¿me entiendes? Entonces, son cosas claves. Paciente mujer de 40 años a quien se le realiza una mastectomía derecha por cáncer de mama. No te dicen qué tipo, Madey, mastectomía Patey, mastectomía Madey, ni tampoco te dicen si le han sacado los ganglios. Luego de lo cual presenta edema del miembro superior derecho. Entonces, ¿cuál es la causa del edema? Acá es una pregunta, si tú te bloqueas, la fallas. Lo lógico es que marques bloqueo linfático, ¿sí o no? Es lo lógico y está bien, bloqueo linfático, porque al sacar la mama han sacado los ganglios. Entonces hay un linfedema. Pero si no te dice que ha habido linfadenectomía, puede ser una trombosis venosa, porque el cáncer de mama y cualquier cáncer de células secretoras se asocia a trombosis. ¿Ya, chicos? Entonces la clave es bloqueo linfático. Pero recuerden que tiene que haber antecedente de resección linfática. Seguimos. Paciente varón de 70 años con diagnóstico de hipertensión arterial acude por disnea. En el examen físico se encuentran crepitantes en la base de ambos emitoras. Entonces, un paciente que tiene hipertensión crónica y con crépitos en ambas bases, lo más probable es una ICC descompensada por hipertensión crónica. Entonces, ICC descompensada por hipertensión crónica. ¿Ya? Porque el crepitante es en ambas bases. ¿Cuál es el signo más frecuente de trauma uretral? Eso está fácil, ¿no es cierto? Lo que más aparece es el sangrado uretral. Cuando se lesiona la uretra, lo primero es que hay hematuria, ¿ya? Sangrado uretral. ¿Cuál es el manejo? Talla vesical y reconstrucción quirúrgica de la uretra, ¿ya? Talla vesical y reconstrucción quirúrgica. Seguimos. Paciente, es una pregunta difícil esta, ¿no? Paciente con labio leporino, microoftalmia, implantación baja de una oreja unilateral. Bueno, si te has memorizado las trisomías, esto es típico de una trisomía 13, muy bien. Acá están los datos de la trisomía 13, retraso psicomotor, frente inclinada hacia atrás, anomalías oculares, micrognatia, pabellones malformados. Entonces, esta pregunta es aislada, te aconsejo que te aprendas trisomía 21, 13 y 18, ¿ya? Muy bien, ¿cuál es la trisomía que más se aborta? 16, muy bien. Y la que más sobreviven, 21. De los siguientes medicamentos, ¿cuál es el menos gastrolesivo? Eso está fácil. El paracetamol, ¿no es cierto? Porque el corticoide te da úlceras, los AINES te dan gastritis, la sidobudina te da gastritis y la doxy te da gastritis y diarrea. Así que el que no te hace nada es el paracetamol. ¿Cuáles son los agentes infecciosos que causan endometritis? Nunca me voy a olvidar esta pregunta. ¿Qué cosa tiene la vagina? Tiene bacilos gram negativos y anaerobios, ¿no es cierto? Por eso tú cubres una endometritis ¿con qué? Con ceftriaxona, con ampi y metro, por anaerobio. Entonces la clave es bacilo gram negativo y anaerobio. Cocos no hay, cocos gram positivos hay arriba, en la boca, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Paciente que presenta en forma aguda dolor y aumento de volumen en la rodilla. No me dicen la edad, no me dicen nada. ¿Cuál es el manejo que debe indicarse? Vamos a pasar esto. Entonces, todo paciente que tiene dolor agudo y aumento de volumen en la rodilla es la artrocentesis. Muy bien. Al hacer la artrocentesis yo confirmo el diagnóstico. Puede ser gota, puede ser pseudogota si es un viejito, puede ser artritis séptica. La clave es artrocentesis. Muy bien. ¿Cuál es la diuresis mínima de un neonato? Bueno, esta pregunta también es para decir que el paciente está en anuria, menos de 0,5. Para decir que está en oliguria, menos de 1. Y el valor normal está entre 1 y 2. O sea, puedes marcar 1.5, 1 o 2. Los libros acá en Perú, las claves de acá en Perú, siempre nos tienden a marcar 1. 1. ¿Ya? Entonces, lo mínimo que pides, 1, porque menos de 1 es oliguria. Menos de 0,5 es anuria. Muy bien.
Seguimos. ¿Qué alteración ácido-base se produce en un vómito frecuente? Esto es fácil. Cuando tú vomitas, ¿qué botas? Ácido clorhídrico. Al botar ácido, tu pH va a ser básico, o sea, alcalosis. Como estás botando hidrogeniones, alcalosis metabólica. Perfecto. Y como el ácido clorhídrico, HCl, va con cloro, hipoclorémica. ¿Ya? Acidosis metabólica hipoclorémica. Perdón, alcalosis metabólica hipoclorémica. ¿Ya? En cambio, cuando tú tienes diarreas, en la diarrea lo que botas, ¿qué cosa es? Bicarbonato. O sea, tienes acidosis metabólica hipoclorémica, porque estás botando bicarbonato. ¿Ya? Un lactante que presenta deposiciones líquidas de color amarillo, como normalmente es, sin moco y sangre. Eso es normal. No te olvides, lo normal es que el niño bote sus semilíquidas, amarillas a verdosas, sin moco y sangre. ¿A qué se llama sutura de tercera intención? Bueno, repasemos. ¿Cómo es primera intención? Cosas y afrontas porque la herida es limpia, los bordes son filos, lo que sea. Segunda intención, que cicatrice, ¿no? Solito. Tercera, cicatriza, hace granula y le pones el punto de afrontación para que termine de cicatrizar. Cuarta intención, con colgajo. Muy bien. Entonces ahí, tercera intención es sutura después de dejar la herida abierta, la D. Una mujer de 72 años acude por dolor y distensión abdominal, ¿ya? Y en la radiografía una imagen en grano de café. Bueno, eso está fácil. Toda distensión abdominal en una paciente anciana, y si es de la sierra peor, sospechas vólvulo. Tomas la placa y si ves el grano de café, eso es un vólvulo ¿de dónde? De sigmoides. Si el paciente fuera un paciente más joven, igualito con la clínica, y ves una placa pero no ves un vólvulo en grano de café, sino una imagen en el hipocondrio derecho gigante, eso es vólvulo de ciego, ¿ya? Y eso es congénito. En cambio, sigmoides es asociado a un dólico megacolon por estreñimiento crónico, por mucha fibra, etc. Típico de pacientes de la sierra. Seguimos. Eso también yo me acuerdo que me equivoqué. En una mujer antes de administrar el yodo radioactivo para un examen de tiroides, ¿qué debes descartar? Embarazo, pues no le puedes meter radiación a la que está gestando. Entonces beta HCG. ¿Ya? Muy bien. Mujer de 20 años de edad con amenorrea de 7 semanas y va por dolor abdominal. ¿Ya? En el examen físico, hipotensa, porque 80/60 es hipotensión. Le saca la presión arterial médica y es menos de 60. Temperatura de 37 grados y palpas una masa anexial dolorosa. Dolor al mover el cérvix. Entonces, una paciente con amenorrea, con masa en el anexo y que le duele al mover el cérvix, lo más probable es que sea un ectópico. Muy bien. Embarazo ectópico, porque está hipotensa. Entonces, ectópico se ha reventado y no hay sangrado vaginal, está bien, pero la sangre ¿dónde está yéndose? Al peritoneo. ¿Ya? Entonces, eso. Podrías marcar EPI, difícil, ¿no? Con 37 grados de temperatura, difícil. Pero toda la masa es un absceso ya, y la fiebre, ¿te das cuenta? Entonces, el diagnóstico es embarazo ectópico. ¿Cómo lo confirmas? Bueno, en este caso la paciente tiene que entrar a la laparoscopía por la actuación hemodinámica, pero si no, con beta HCG y ecografía. Gestante de 35, acá les he puesto el diferencial de los abdómenes ginecológicos agudos, ¿ya? Rápido nomás, en la EPI, siempre fiebre, dolor en el cuello y flujo, siempre. En el ectópico, siempre amenorrea, sospechar embarazo, y el dolor es más intenso que la EPI, ¿ya? En el quiste anexial torcido, siempre dolor súbito, porque se tuerce y duele, es súbito el dolor súbito, ¿ya? Igual más anexial. En el mioma ya hablamos, y en infección de orina el dolor es lumbar, con disuria, ¿ya? Siguiente, gestante de 25 años en trabajo de parto. Está en trabajo de parto, con dilatación del cuello de 5 centímetros. Su cuello dilatado, 5 centímetros. Entonces, si la paciente está en trabajo de parto, altura de 34, feto podálico y pelvis ginecoide. Entonces, si el feto está de pie, el tratamiento es cesárea electiva. Si está en trabajo de parto,
cesárea de urgencia, porque ya está en trabajo de parto. Chicos, nunca cesárea de emergencia. ¿Ya? Sería cesárea de emergencia cuando sufrimiento fetal o riesgo materno. ¿Ya? Entonces, cesárea de urgencia porque está en trabajo de parto. ¿Qué diferencia es cesárea de emergencia y la urgencia? La preparación para la cirugía. Una cesárea de urgencia, se hacen todos los exámenes, corre todos sus riesgos y entra. Una cesárea de emergencia, de la cama pasa al quirófano. No se olviden eso. En una cesárea de emergencia no vas a estar pidiendo grupo, no. Todo se hace sobre la marcha cuando ya está operándose. ¿Ya, chicos? En cesárea de urgencia, todavía le piden su hemograma, su grupo, hasta pruebas cruzadas le pueden hacer. Y en cesárea electiva, ya eso es por el tiempo que se dilata. ¿Qué tipo de acción es la Esta pregunta es más complicada. ¿Qué tipo de acción es la coordinación con el serenazgo para la seguridad de un local a la salida de los pacientes? A ver, vamos a repasar. ¿Se acuerdan los 4 pasos de la administración? Planeo, organizo, dirijo y controlo. El planeamiento se basa en analizar todos mis problemas, ver mis objetivos, plantear mis estrategias, ver mis fortalezas, amenazas y debilidades. Eso. ¿Está bien? Hago un plan. La organización es llevarlo eso al papel, al llano, aterrizarlo en un organigrama, en un MOF, en un ROP, en acuerdos, en firmas. La planificación, la dirección es controlar al grupo, liderar, hacer buen clima organizacional, motivar a mi gente. Y el control es ver que lo hagan bien. Entonces, de todo esto, ¿dónde creen que va? Que yo coordine con el serenazgo la seguridad local de mis pacientes. ¿Ya? Entonces, claro, pues es una pregunta compleja, porque si yo lo pongo en planificación vale, porque estoy haciendo en mi FODA, una debilidad es que tengo mucha delincuencia y una oportunidad es que el serenazgo está al costado, por ejemplo. Pero eso es cuando planeo. Acá te dicen, coordino con el serenazgo. Oh, comparito, ¿a las 6 vienes a cuidarme? Sí, bacán. Ya no puedo a las 6, a las 7. Coordinar ya es organización, es llevar el plan a la marcha. Entonces la clave acá, la más correcta, es organización. Puede ser planificación, sí, pero en ese caso la coordinación tendría que haber sido de planificación, o sea, una coordinación a largo plazo con el jefe del serenazgo. Pero yo entiendo coordinar ahí como el mismo rato, en el momento, firmas un papel y coordinas cómo vas a hacer. Entonces la clave es organización. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de la tetraciclina? Ya miren, chicos, todos marcarían y yo también marqué. No es la clave, ¿no? Puede ser alteración de la dentina, problemas de la piel, pero son los conocidos. Acá te preguntan el frecuente. Entonces tienen que acordarse que lo más frecuente en tetraciclinas y en macrólidos es gastrointestinal. O sea, era gastritis o diarrea. Entonces, tú te ves acá tetraciclinas, más que gastritis da diarrea. Entonces, diarrea. En cambio, eritromicina, gastritis. Chicos, entonces diarrea, porque la tetraciclina es de amplio espectro, barre la flora y te da diarrea. También da rash, pero eso es más raro. Si te preguntaran un efecto adverso típico de la tetraciclina, o sea, que no den otros, alteración de la dentina. Por eso no se da en niños o en gestantes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué estudio utilizas para ver incidencia? La incidencia es a